Bajo el Templo del Sol de Teotihuacán existe algo que no debería estar ahí. Una cámara sellada que, según los arqueólogos, contiene una aleación metálica tan avanzada que no encaja con ninguna civilización conocida de América. Durante siglos, ese lugar sagrado permaneció oculto bajo toneladas de piedra y silencio. Pero lo que los investigadores han descubierto recientemente podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la historia precolombina. Expertos de LAINA y de la UNAM han confirmado la existencia de una bóveda subterránea que, sorprendentemente, fue construida siglos antes del surgimiento del Imperio Mexica. Lo inquietante es el material con el que fue edificada, una mezcla metálica que no debería haber existido en esa época. Para entender la magnitud de este hallazgo hay que mirar al pasado. Teotihuacán, la llamada Ciudad de los Dioses, floreció entre los años 100 y 650 después de Cristo. En su apogeo albergó a más de 150,000 habitantes, convirtiéndose en una de las urbes más grandes y misteriosas del mundo antiguo. Sus pirámides, especialmente la del Sol y la de la Luna, han sido objeto de estudio durante más de un siglo. Pero las nuevas tecnologías de exploración subterránea han revelado algo que nadie había visto antes: una anomalía bajo el Templo del Sol, una estructura sellada intacta que podría contener el secreto mejor guardado de toda Mesoamérica. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado la presencia de cavidades subterráneas mediante el uso de radar de penetración terrestre y estudios sísmicos. La primera pista de algo extraordinario surgió durante las excavaciones de 2018. Los arqueólogos, mientras realizaban trabajos de conservación en la base sureste del templo, detectaron irregularidades en el terreno que sugerían la existencia de estructuras ocultas. Lo que inicialmente parecía ser una simple cámara de almacenamiento, se transformó en algo mucho más complejo. Y mis diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la construcción de esta cámara subterránea requirió de conocimientos de ingeniería extraordinariamente avanzados. Los muros están perfectamente alineados con los puntos cardinales y la precisión de los cortes en la piedra rivaliza con las técnicas más sofisticadas conocidas en Mesoamérica. Pero lo verdaderamente sorprendente no era la arquitectura de la cámara, sino lo que contenía en su interior. Las primeras imágenes obtenidas mediante cámaras robotizadas revelaron un espacio circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, con paredes que emitían extraños reflejos metálicos bajo la iluminación artificial. Este brillo no correspondía a ningún material conocido utilizado por las culturas precolombinas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que las paredes de la cámara están recubiertas por placas de una aleación metálica, cuya composición exacta sigue siendo un enigma. Los análisis espectrográficos preliminares han identificado elementos como cobre, plata y oro, pero también trazas de otros componentes que no encajan en el patrón metalúrgico conocido de la datación por carbono. 14 de los materiales orgánicos encontrados en el sellado de la cámara indica que ésta fue cerrada aproximadamente en el año 450 DC, durante el apogeo de Teotihuacán. Sin embargo, algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que la construcción original podría ser considerablemente más antigua. Lo que más intriga a los especialistas es la técnica utilizada para crear esta aleación metálica. La metalurgia en Mesoamérica se desarrolló de forma independiente y siguió patrones muy específicos. Los pueblos precolombinos trabajaban principalmente con oro, plata y cobre, creando aleaciones relativamente simples como el tambiga. Sin embargo, la composición de las placas encontradas en la cámara prohibida muestra un nivel de sofisticación técnica que no se corresponde con los conocimientos atribuidos a estas civilizaciones. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta cámara no era simplemente un lugar de almacenamiento, sino que tenía una función ceremonial específica. Los restos de pigmentos encontrados en el suelo sugieren la realización de rituales complejos, posiblemente relacionados con observaciones astronómicas o prácticas esotéricas. La versión popular y leyenda local cuenta que bajo el Templo del Sol existe una sala donde los antiguos sacerdotes guardaban el conocimiento secreto de los dioses. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre la verdadera función de este espacio. Lo que sí es indiscutible es que su construcción y los materiales empleados plantean preguntas fundamentales sobre el desarrollo tecnológico de las culturas precolombinas. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el enlace en la descripción.
Los análisis más detallados de las muestras metálicas han revelado una microestructura que sugiere procesos de fundición y aleación extremadamente refinados. La distribución homogénea de los diferentes elementos en el metal indica un control de temperatura y tiempo de cocción que supera las capacidades conocidas de los hornos teotihuacanos. Esto plantea la posibilidad de que existieran técnicas metalúrgicas avanzadas que se han perdido en el tiempo o que llegaran a Teotihuacán conocimientos procedentes de otras culturas lejanas. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos restos como evidencia de contactos transoceánicos en épocas mucho más tempranas de lo que tradicionalmente se ha aceptado. Aunque esta hipótesis no ha sido confirmada, la sofisticación de la aleación encontrada alimenta el debate sobre las posibles conexiones entre las civilizaciones del Viejo y Nuevo Mundo. La investigación de la cámara prohibida continúa enfrentando desafíos técnicos considerables. El acceso al interior requiere de equipos especializados y medidas de conservación extremas para evitar la contaminación o deterioro de los materiales. Cada centímetro explorado debe ser documentado exhaustivamente, y los análisis de laboratorio pueden tardar meses en proporcionar resultados definitivos. Mientras tanto, los misterios se multiplican. Los arqueólogos han descubierto que la cámara forma parte de un complejo subterráneo más amplio, con túneles que se extienden hacia otras secciones del complejo piramidal. Estos pasadizos, algunos de los cuales permanecen sin explorar, podrían contener nuevas sorpresas que cambien nuestra comprensión de Teotihuacán y sus habitantes. La aleación metálica sigue siendo el elemento más enigmático del descubrimiento. Su composición exacta se mantiene parcialmente clasificada mientras se realizan estudios adicionales, pero los datos preliminares sugieren propiedades físicas inusuales que podrían haber tenido aplicaciones específicas en rituales o ceremonias astronómicas. Lo que realmente ha dejado perplejos a los investigadores es el descubrimiento de diminutas esferas metálicas incrustadas en las placas de la cámara. Estas pequeñas formaciones, de apenas unos milímetros de diámetro, parecen haber sido incorporadas durante el proceso de fundición mediante una técnica que los expertos aún no logran descifrar. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que estas esferas presentan una densidad diferente al resto del material, sugiriendo un proceso de manufactura deliberado y extremadamente sofisticado. Durante las primeras semanas de exploración, los arqueólogos notaron algo inquietante. Las cámaras robotizadas comenzaron a experimentar interferencias electromagnéticas inexplicables cuando se acercaban a ciertas secciones de las paredes metálicas. Los equipos de comunicación sufrían distorsiones y en algunas ocasiones las transmisiones de video se interrumpían por completo. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que este fenómeno podría estar relacionado con las propiedades específicas de la aleación, aunque nadie ha logrado ofrecer una explicación satisfactoria. El equipo de investigación decidió entonces realizar mediciones más exhaustivas del campo magnético en el interior de la cámara. Los resultados fueron desconcertantes, según arqueólogos del INAH y de la UNAM. Las excavaciones más recientes apuntan a que existe una anomalía magnética localizada, que no se corresponde con los patrones geológicos naturales de la zona. Esta alteración parece concentrarse específicamente en el centro de la habitación circular, donde se han identificado restos de una estructura ceremonial que aún no ha sido completamente excavada. La exploración de los túneles adyacentes ha revelado un sistema de ingeniería hidráulica sorprendentemente complejo. Los antiguos constructores diseñaron un mecanismo de drenaje que mantiene la cámara completamente seca, a pesar de encontrarse varios metros por debajo del nivel freático de la región. El agua subterránea es desviada mediante un ingenioso sistema de canales tallados en la roca viva que conduce la humedad hacia depósitos naturales ubicados a mayor profundidad. Pero el verdadero misterio comenzó a desvelarse cuando los investigadores analizaron las marcas de herramientas presentes en las superficies metálicas. Los patrones de corte y pulido muestran una precisión milimétrica que habría requerido instrumentos mucho más avanzados que los conocidos en la época precolombina. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que algunos de estos cortes fueron realizados mediante técnicas de abrasión que utilizaban materiales de dureza excepcional, posiblemente diamante o corindón. La datación de los materiales ha proporcionado resultados que desafían las cronologías establecidas, mientras que los restos orgánicos del sellado apuntan al siglo V DC. Algunos elementos metálicos muestran patrones de corrosión que sugieren una antigüedad considerablemente mayor. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que la construcción original podría remontarse al primer siglo antes de Cristo, lo que la situaría varios siglos antes del apogeo teotihuacano. El análisis de los pigmentos encontrados en el suelo ha revelado una composición química extraordinaria.
Los colores utilizados en los rituales ceremoniales incluían elementos poco comunes en Mesoamérica, como el lapislázuli y ciertos óxidos de tierras raras que normalmente se asocian con depósitos minerales de regiones muy distantes. La presencia de estos materiales plantea interrogantes sobre las rutas comerciales y los contactos culturales de los habitantes de Teotihuacán. Durante las excavaciones nocturnas, los arqueólogos han documentado un fenómeno particularmente extraño entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada. Las paredes metálicas de la cámara experimentan cambios térmicos que no se corresponden con las variaciones naturales de temperatura. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos ciclos térmicos podrían haber formado parte de los rituales ceremonielos. Aunque la causa física del fenómeno permanece sin explicación, los especialistas en metalurgia han identificado trazas de elementos que no deberían existir naturalmente en el continente americano. La presencia de ciertos isótopos metálicos sugiere procesos de refinado que requieren temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados, algo que teóricamente estaba fuera del alcance tecnológico de las civilizaciones precolombinas. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de técnicas metalúrgicas perdidas que podrían haber sido más avanzadas de lo que tradicionalmente se asume. El descubrimiento más inquietante surgió durante la exploración del túnel oriental. Los investigadores encontraron una segunda cámara, considerablemente más pequeña, que contiene lo que parece ser un taller metalúrgico completo. Los restos de hornos de fundición muestran modificaciones estructurales que habrían permitido alcanzar temperaturas extremas mediante un sistema de ventilación forzada extraordinariamente sofisticado. Las toberas de los fuels presentan un diseño que optimiza el flujo de aire de manera que no se documenta en otras culturas mesoamericanas hasta varios siglos después. La versión popular y leyenda local cuenta que los antiguos maestros metalúrgicos de Teotihuacán guardaban celosamente sus secretos técnicos, transmitiendo el conocimiento únicamente a iniciados seleccionados científicamente. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo se desarrollaron estas técnicas avanzadas, ni por qué desaparecieron, aparentemente sin dejar rastro en las culturas posteriores. Los análisis espectrográficos más recientes han identificado patrones moleculares en la aleación que sugieren la incorporación deliberada de materiales orgánicos durante el proceso de fundición. Estas inclusiones orgánicas, perfectamente preservadas por las condiciones anaeróbicas de la cámara, parecen haber sido añadidas para modificar las propiedades físicas del metal de maneras que los científicos modernos aún están intentando comprender. La investigación ha tomado un giro inesperado con el descubrimiento de inscripciones microscópicas grabadas en las superficies metálicas. Estos símbolos, visibles únicamente mediante técnicas de imagen digital avanzada, no se corresponden con ningún sistema de escritura conocido de Mesoamérica. Los glifos presentan una complejidad estructural que sugiere un sistema de notación altamente desarrollado, posiblemente relacionado con conocimientos técnicos específicos sobre metalurgia o astronomía. El equipo internacional de expertos que ahora colabora en el proyecto ha comenzado a considerar hipótesis que hasta hace pocos años habrían sido descartadas inmediatamente. La evidencia acumulada sugiere que los constructores de esta cámara poseían conocimientos científicos y técnicos que superan considerablemente lo que la arqueología tradicional atribuye a las civilizaciones precolombinas. El misterio se profundiza cuando consideramos que tras siglos de excavaciones en Teotihuacán, este complejo subterráneo había permanecido completamente oculto. Su construcción fue diseñada específicamente para resistir el paso del tiempo y mantener en secreto tanto su existencia como su contenido. Los antiguos arquitectos emplearon técnicas de ocultación tan efectivas que ni siquiera las más modernas tecnologías de exploración arqueológica lograron detectar su presencia hasta fechas muy recientes. Mientras escribo este texto, las excavaciones continúan revelando nuevos enigmas que desafían nuestro entendimiento sobre el pasado de México y posiblemente sobre la historia de la humanidad. Lo que comenzó como una investigación arqueológica rutinaria se ha transformado en una exploración que podría obligarnos a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre las capacidades tecnológicas de nuestros antepasados. Los secretos de la Cámara Prohibida de Teotihuacán siguen esperando a ser completamente desvelados. Pero una cosa es cierta. Esta civilización antigua guardaba conocimientos que hemos subestimado gravemente. La reciente exploración del complejo subterráneo ha desvelado un aspecto aún más desconcertante. En el centro de la cámara principal, los arqueólogos han localizado lo que parece ser una plataforma ceremonial construida con la misma aleación metálica misteriosa, pero con una característica extraordinaria. Presenta incrustaciones de cristal de cuarzo perfectamente pulido, que forman patrones geométricos de una precisión matemática asombrosa. Estos cristales no son simples decoraciones,
Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que cada fragmento de cuarzo está orientado siguiendo ángulos específicos que coinciden exactamente con las posiciones astronómicas de determinadas constelaciones durante los equinoccios. La precisión de esta alineación sugiere conocimientos astronómicos que van mucho más allá de lo que tradicionalmente atribuimos a los habitantes de Teotihuacán. Durante las exploraciones más profundas del túnel occidental, el equipo de investigación se topó con algo completamente inesperado. Una tercera cámara, situada a casi 15 metros de profundidad, contenía los restos de lo que solo puede describirse como un laboratorio alquímico. Las paredes están cubiertas de nichos tallados con una precisión milimétrica, cada uno diseñado para albergar recipientes de diferentes tamaños y formas. Los vestigios de estas vasijas muestran restos de sustancias químicas que incluyen mercurio, azufre y compuestos orgánicos complejos. Lo verdaderamente sorprendente de este laboratorio subterráneo es la presencia de conductos de ventilación que conectan directamente con la superficie, pero de una manera tan sutil que permanecieron ocultos durante siglos. Estos conductos están revestidos con la misma aleación metálica de las otras cámaras y presentan un sistema de válvulas que permitía controlar el flujo de aire con una precisión extraordinaria. Según arqueólogos del SNTMEAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que este sistema de ventilación habría permitido mantener atmósferas controladas necesarias para procesos químicos complejos. Los análisis de los residuos encontrados en los recipientes han revelado la presencia de compuestos que no deberían haber sido conocidos en la América precolombina. Entre estos se incluyen sales de plata coloidal, óxidos metálicos refinados y lo que parece ser una forma primitiva de ácido concentrado. La obtención de estas sustancias habría requerido procesos de destilación y purificación, que supuestamente no se desarrollaron en Mesoamérica hasta la llegada de los europeos. En el suelo del laboratorio, los investigadores han descubierto canales de drenaje tallados directamente en la roca que conducen los líquidos hacia una cavidad natural situada aún más abajo. Y estos canales están perfectamente nivelados y presentan un gradiente calculado para optimizar el flujo de líquidos sin crear turbulencias. La ingeniería hidráulica necesaria para este diseño requiere conocimientos de física de fluidos que, según los manuales académicos, no existían en aquella época. Pero el hallazgo más perturbador surgió cuando los arqueólogos comenzaron a examinar los muros del laboratorio con mayor detalle. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que las paredes contienen cavidades ocultas selladas con tapones de la misteriosa aleación metálica. Al abrir cuidadosamente una de estas cavidades, los investigadores encontraron pergaminos elaborados con un material similar al papel, pero de una durabilidad excepcional que ha resistido la humedad y el paso del tiempo. Estos pergaminos contienen diagramas y fórmulas escritas en una combinación de símbolos conocidos de la escritura teotihuacana, mezclados con otros completamente desconocidos. Las tramas muestran procesos que parecen describir técnicas de refinado metálico, destilación, y lo que algunos expertos interpretan como primeros intentos de transformación química de materiales. La versión popular y leyenda local cuenta que estos documentos contenían los secretos de la transmutación de metales base en oro puro. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre la verdadera naturaleza de los procesos descritos. Lo que más desconcierta a los especialistas es que algunos de los símbolos presentes en estos pergaminos aparecen también grabados en las superficies metálicas de las otras cámaras, sugiriendo que todo el complejo subterráneo funcionaba como una instalación integrada para procesos que aún no comprendemos completamente. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este complejo era utilizado por un grupo selecto de individuos con conocimientos especializados que se transmitían de generación en generación. Durante las excavaciones nocturnas, los investigadores han documentado fenómenos acústicos peculiares en las cámaras más profundas. Entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, se producen resonancias de baja frecuencia que parecen originarse en las propias estructuras metálicas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que estos sonidos podrían ser el resultado de cambios térmicos que afectan a la aleación de manera diferente que a otros metales conocidos. Los análisis más recientes han revelado que la aleación metálica presente en todo el complejo contiene trazas de elementos de tierras raras que no se encuentran naturalmente en la geología de México Central.
La presencia de estos elementos plantea interrogantes sobre las fuentes de los materiales utilizados y las posibles rutas comerciales que habrían permitido su obtención. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos materiales podrían haber llegado desde regiones tan distantes como los Andes, o incluso desde territorio que hoy conocemos como Estados Unidos. La exploración del túnel norte ha desvelado la existencia de una cuarta cámara que parece haber servido como archivo o biblioteca. Esta sala contiene estructuras similares a estanterías talladas directamente en la roca, diseñadas para albergar rollos de pergamino y tablillas de arcilla. Muchos de estos documentos han sobrevivido en condiciones excepcionales gracias al ambiente controlado que mantiene el complejo subterráneo. Los pergaminos más antiguos datados, Meyenchitec Gia Carbón 14, se remontan al primer siglo de Cristo, lo que situaría el inicio de la utilización de este complejo en los primeros días de Teotihuacán. Sin embargo, los documentos más recientes datan del siglo VII, sugiriendo que el complejo permaneció activo durante prácticamente toda la historia de la ciudad antigua. El contenido de estos archivos ha comenzado a proporcionar pistas sobre la verdadera función del complejo subterráneo. Los textos describen rituales como complejos relacionados con la observación de fenómenos astronómicos, pero también incluyen lo que parecen ser instrucciones técnicas para la fabricación de objetos metálicos con propiedades específicas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una tradición científica mucho más desarrollada de lo que tradicionalmente se ha reconocido en las culturas precolombinas. Uno de los pergaminos más intrigantes contiene lo que parece ser un mapa del complejo subterráneo, pero incluye secciones que aún no han sido exploradas. Según este documento, existirían al menos 3 cámaras adicionales conectadas por túneles que se extienden hacia el norte en dirección a la pirámide de la Luna. Si esta información es correcta, el complejo subterráneo sería mucho más extenso de lo que inicialmente se pensaba. Los trabajos de exploración hacia estas nuevas secciones han comenzado recientemente, pero ya han proporcionado resultados sorprendentes. El túnel que se dirige hacia la pirámide de la Luna presenta características arquitectónicas diferentes a las otras secciones. Las paredes están revestidas con placas de obsidiana pulida que crean efectos de reflexión lumínica espectaculares cuando se iluminan con antorchas o lámparas. En este túnel se han encontrado nichos que contenían objetos ceremoniales de una factura extraordinaria. Entre estos destacan espejos de obsidiana con incrustaciones metálicas que forman patrones fractales de una complejidad matemática asombrosa. Estos objetos no parecen haber tenido una función meramente decorativa, sino que podrían haber sido instrumentos ópticos utilizados para observaciones astronómicas o para concentrar la luz de maneras específicas durante las ceremonias. La presencia de instrumentos ópticos sofisticados en un contexto precolombino plantea preguntas fundamentales sobre el desarrollo de la tecnología y en las civilizaciones antiguas. Los espejos encontrados presentan curvaturas calculadas que permiten enfocar la luz de manera similar a los telescopios rudimentarios, sugiriendo conocimientos de óptica que no se documentan en otras culturas mesoamericanas hasta mucho después. El descubrimiento más reciente, y posiblemente el más impactante, tuvo lugar hace apenas unas semanas. En la quinta cámara, situada en el extremo norte del complejo, los arqueólogos han encontrado lo que solo puede describirse como un observatorio subterráneo. Esta sala presenta una cúpula tallada en la roca, con aberturas precisamente calculadas que permiten la entrada de luz solar y lunar en momentos astronómicos específicos. Durante el equinoccio de primavera, rayos de luz solar penetran a través de estas aberturas, creando patrones lumínicos que se proyectan exactamente sobre marcas grabadas en el suelo de la cámara. Estos patrones coinciden con representaciones de constelaciones y permiten realizar mediciones astronómicas de una precisión extraordinaria. Los antiguos astrónomos de Teotihuacán habrían podido predecir eclipses, calcular la duración exacta del año solar y realizar observaciones de planetas con una exactitud comparable a la de los observatorios modernos. Lo que más sorprende a los expertos es que este observatorio subterráneo habría proporcionado condiciones de observación superiores a las de cualquier estructura en superficie. La estabilidad térmica del subsuelo elimina las turbulencias atmosféricas que distorsionan las observaciones astronómicas, mientras que el control total de la iluminación permite observaciones precisas tanto diurnas como nocturnas. Los cálculos astronómicos grabados en las paredes de este observatorio demuestran que los antiguos habitantes de Teotihuacán poseían conocimientos matemáticos extremadamente avanzados. Utilizaban sistemas de numeración que incluían conceptos equivalentes al cero y al infinito, y realizaban cálculos trigonométricos complejos para predecir los movimientos celestiales con siglos de anticipación.
Ahora sabemos que bajo Teotihuacán se extiende un complejo tecnológico y científico que desafía todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Pero hay algo que los investigadores aún no se atreven a hacer público. En la cámara más profunda del observatorio, sellada detrás de una placa metálica que aún no ha sido abierta, los sensores detectan la presencia de objetos metálicos de gran tamaño. Y cada noche, a las 2 de la madrugada exactamente, estos objetos emiten una señal electromagnética de origen desconocido, que dura precisamente 4 minutos y 23 segundos, una señal que después de 1500 años sigue activa.